Muchísimas gracias, Pedro. Os he de decir, Eloy representa un poco, bueno, representa muchas cosas en el ecosistema español del BIM. Eloy fue el primer doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, pero el primer doctor en España cuya tesis doctoral iba sobre BIM y sobre mecanismos de utilización de sistemas digitales para la producción de arquitectura y construcción. Pero después pasó a ser yo creo, dirige uno de los mejores másteres que existe en el Estado español, porque es un máster que une el BIM con el tema de la incubación de nuevas empresas y de nuevas startups. O sea que el proyecto final del máster es realmente crear una nueva empresa, una startup relacionada con servicios que se pueden dar a través de BIM. Él ha sido motor de muchísimas iniciativas también en España y yo creo que es un fiel reflejo de lo que se puede llegar a construir aquí en esta relación entre Venezuela y España. Muchísimas gracias, Eloy, por dedicarnos esta tarde-noche de un sábado con nosotros. Muchas gracias. No sé si me veis correctamente. Supongo que sí. Vale, perfecto. Muy bien. Disculpadme. He cerrado. Muchas gracias por tu amable introducción, Ignacio. Y muchas gracias a todos por invitarme a este congreso. Voy a hablaros muy brevemente, ahora por fin, ¿de acuerdo? Disculpad, voy a compartir información. Vale. Y allá vamos. Vale, creo que estoy convirtiendo ya correctamente. Vale. Mi intención, lo que me encargaron fue daros algunas claves, algunas visiones para, digamos, afrontar correctamente el proceso de digitalización del sector de la construcción. Es cierto que llevo, digamos, unos cuantos años en esto, peleando y contribuyendo en lo posible con muchos más profesionales, incluyendo Ignasi, ¿vale? Intentando, digamos, contribuir con nuestra actividad a que el sector de la construcción mejore, se transforme a través de digitalizarse. Y durante todo este proceso, pues he aprendido varias cosas, ¿no? Y algunas de ellas son las que me gustaría transmitiros hoy en esta media horita, ¿no?, que tenemos hoy. Vale, el sector de la construcción es un sector que tiene fama de estar bastante, digamos, anquilosado, bastante anticuado. Y esto en parte es porque tiene un bajo nivel de transformación digital, ¿vale? Aquí lo veis al final de todo, ¿vale? Que el sector de la construcción es uno de los sectores que menos digitalizados están. Y esto redunda en dos factores clave, diría. Una baja productividad en el sentido no solo económico, sino en el sentido del valor que se entrega por el trabajo que se hace, ¿vale? Al fin y al cabo. Y otro factor que le caracteriza en general es una gran predominancia del riesgo, ¿vale? Entonces esto sabemos que gran parte de la solución pasa por digitalizarse, pero en realidad digitalizarse tiene varias etapas. Podemos hablar de lo que podemos llamar digitación, ¿vale? Que es básicamente transformar procesos y productos analógicos en aquellos digitales, ¿no?, en productos digitales. También tenemos la digitalización propiamente dicha, ¿no?, que es desarrollar nuevos modelos de negocio. Es precisamente también lo que, por esa razón, intentamos que nuestros alumnos en nuestro máster aprendan también esto, ¿no? Y luego habría la transformación digital entera, que es replantear cómo hacemos las cosas. Entonces, si establecemos una analogía con tecnologías aplicadas al sector de la construcción, podríamos considerar que aproximadamente el CAD estaría en un proceso de digitalización, ¿vale? Y que, en realidad, la digitalización propiamente dicha es aquello que intentamos buscar con el BIM y, básicamente, podríamos aventurarnos a afirmar, aunque esto es podría ser bastante discutible, que transformarse digitalmente es aquello que estamos buscando con la implementación de los gemelos digitales. Pero lo que está claro es que si aspiramos a digitalizarnos, tenemos que cambiar bastantes cosas, cambiar los modelos de negocio y también cómo
percibimos del sector de la construcción. Yo creo que de esto otros ponentes han estado hablando también, ¿no? Al final, yo propongo dos puntos clave, ¿no? Desarrollar el proceso con una madurez adecuada y aplicar una estrategia incremental de implementación de esa transformación digital. Hablamos primero de la parte de la madurez adecuada. ¿Qué quiero decir cuando digo la madurez adecuada? Pues bueno, al final, este gráfico es muy conocido en todas sus variantes, ¿no? Y habla de los niveles de implementación del BIM, por una parte, los famosos level 0, level 1, level 2, level 3. Por otra parte, si cogemos cómo lo describe la estándar, la norma ISO 19650, y habla de etapas, de stages. Y también, en el fondo, podemos hablar ya no de BIM, que es lo que empezamos a hacer, sino de transformación digital. Pero, al fin y al cabo, lo que es interesante localizar es que este nivel, este nivel 1, es un nivel que básicamente se basa en una perspectiva en la que el BIM se limita a utilizar básicamente modelos BIM. Es decir, está muy orientada a modelo, ¿vale? Es una estrategia que nos ha servido bastante, nos ha servido para avanzar, y que sobre todo nos ha servido para entender que si digitalizamos según qué procesos, podemos ser más productivos y cometer más errores. No, cometer menos errores. Pero básicamente está basado en esto, ¿no? En los Building Information Models, que son, ya lo sabéis perfectamente, ¿no? Representaciones digitales de las características físicas y funcionales de un edificio o una infraestructura, a fin de proporcionar una base confiable para la toma de decisiones, ¿vale? Y estas representaciones digitales son bases de datos orientadas a objetos, que son tridimensionales, que nos permiten hacer muchas cosas. Y de ahí sale esa idea del uso del BIM, desde una perspectiva muy model-centered, ¿vale? El uso de modelos BIM para hacer cosas, ¿vale? Y principalmente, ¿qué cosas son? Aumentar la productividad de los procesos, la elaboración de documentos y entregables tradicionales y, básicamente, la coordinación tridimensional. Pero, en realidad, nosotros no queremos ya estar aquí. Ese level 2 del cual se habla mucho hoy en día, incluso existen certificaciones, cuya definición en el fondo ha variado a lo largo de los años, porque se ha ido viendo que para cubrir las expectativas de este nivel de madurez, en la cual implica que todos los agentes básicamente están compartiendo una representación digital compartida, común, sobre la cual toman decisiones, y que esta representación digital compartida va más allá de modelos BIM, sino que también incluye todo tipo de documentación y digamos, toda la información que se genera, se gestiona, se comparte y se almacena relativa a ese activo durante todo el ciclo de vida. Para conseguir esto, se necesitan implementar una serie de metodologías y estrategias que han ido variando en los últimos años. Y lo que quiero decir con esto es que esa madurez adecuada es la que tiene que ver con esta visión, con la Level 2, donde el centro de lo que hacemos no es tanto aquello que conseguimos en particular en nuestras propias organizaciones, que no deja de ser importante, pero ahora estamos centrados en todo aquello que podemos hacer y hacemos mucho mejor gracias a que compartimos información y gracias a que podemos gestionar esa información correctamente. En realidad, esto es lo que nos permite saltar, propiamente dicho, a este estadio de digitalización, que incluye desarrollar nuevos modelos de negocio y metodologías, porque lo que hemos ido viendo es que todo cambia no cuando utilizamos BIM para hacer modelos BIM y hacer mejores presupuestos y más rápido, etcétera, que es una mejora, pero el cambio transformacional y disruptivo es cuando eso lo compartimos, cuando todo el mundo está tomando decisiones sobre aquello que se comparte y no sobre información parcial que tienen las partes. Y ese es el punto, para mí, de madurez adecuado, ¿vale? Centrarse en compartir información. Y por eso ya hay quien, en los cuales yo me incluyo, empezamos a hablar, en lugar de Building Information Modeling, hablamos de Building Information Management. Un poco para ayudar con la semántica, con las palabras, a extraernos del enfoque orientado modelo y para el enfoque en la gestión de lo que estamos haciendo todo, ¿no? Desde instalaciones, desde la instalación de, digamos,
elementos constructivos en la obra, pasando por el mantenimiento, al diseño, o sea, con lo cual, esta definición que ya aparece en la norma ISO 19650 ya pasa a ser el uso no de modelos BIM, sino de una representación digital compartida de un activo, ¿no? Con el fin de más o menos lo mismo, pero sobre todo desde una perspectiva de ciclo de vida. Y esa representación digital compartida es la que llamamos modelo de información. Pero un modelo de información no es sinónimo hoy en día, hace años sí, al menos coloquialmente, de modelos BIM. Un modelo de información son el conjunto de contenedores de información que puede ir desde correos a mensajes, a modelos BIM, a documentos PDF, a vídeos, a audios, a esta conferencia, ¿no? Si se incluye en un proyecto una vez grabada. Y todo eso, que incluye modelos BIM, bases de datos y documentación, resumidamente, es esa representación digital compartida, es decir, ese modelo de información. Y como ya se ha contado muy bien, ese modelo de información compartido necesita un lugar donde existir y donde gestionarse. Y eso es el entorno común de datos. Por eso, otro punto fundamental de esa madurez adecuada sería que se inicia el encargo, el ciclo de vida desde el entorno común de datos. Y comúnmente yo veo también como BIM Manager, cuando actúo como BIM Manager, que el entorno común de datos, configurar esa forma para compartir información, es algo que se hace una vez encargado el proyecto, en un momento dado, etcétera. Cuando en realidad debería existir desde el minuto cero y debería empezarse a popular, a alimentar con información, por ejemplo, previa, con la información de los términos de referencia, de la contratación, de cada una de las fases, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso es uno de los estados de madurez, ¿no? Darle el valor que tiene a ese entorno común de datos, esas plataformas que nos permiten compartir información de forma abierta. Y además hacerlo durante todo el ciclo de vida de ese activo. Y además con una perspectiva de ciclo de vida, con una estrategia global que piense cómo la información va a transmitirse desde una etapa a la siguiente, a la siguiente. Y esto es interesante también porque ahora que estamos empezando a abrazar y implementar BIM, pensando ya, ¿no?, en gemelos digitales también, en la fase de operación y mantenimiento, pues yo me encuentro que hay pocas personas que piensen en cómo se va a gestionar esta información a lo largo de 100 años, por ejemplo, porque al final los activos que diseñamos y construimos pues tienen una vida muy larga, ¿no? Y por tanto esos modelos de información y esos entornos comunes de datos deberían tener la misma vida útil. Y eso plantea unos retos en cuanto a la gobernanza de la información, pues que no son, digamos, no son sencillos de solucionar, ¿no? Pero bueno, el caso es este. Y al final se trata otra vez de cumplir con esta imagen, ¿no? Un lugar donde los profesionales se puedan reunir, compartir experiencias y opiniones desde una visión holística, integrando diseño y construcción, o al menos la visión de la construcción en el diseño, ya ves, y en el cual se comparte todo tipo de información y se habla sobre algo tangible que está accesible por todas las partes. Y eso se hace tanto en los despachos como en la obra, ¿vale? Eso también es muy importante de ese estado de madurez, darse cuenta de que al final lo que hacemos los licenciados, por decirlo de alguna forma, no sirve de nada si operarios no pueden también acceder a esa información y tenerla en cuenta, porque al final quien va a hacer realidad esos activos, quien va a mantenerlos funcionando, no van a ser ni señores ingenieros ni señores arquitectos, ¿vale? Sino que van a ser personas de a pie que son players, son jugadores muy importantes en este proceso y para los cuales también se les tiene que abrir la puerta del acceso digital a esa información compartida. Esto obviamente implica varias cosas, pero una de ellas es obviamente que si queremos que ese modelo de información sea compartido durante 100 años, tiene que basarse sí o sí en políticas de al menos formatos abiertos. Y probablemente lo que estamos empezando a ver realmente es que probablemente todo el tema, como está pasando en otros entornos que tienen más experiencia que nosotros en la gobernanza de información a largo plazo, también probablemente se acabará fundamentando en gran parte en software de código abierto, ¿vale? Pero lo que sí que sabemos por experiencia es que todo aquello que no se comparte, se almacena, se cuida y sobre el cual se toman decisiones que no está en formato abierto, acaba muriendo
y no acaba cumpliendo con estas expectativas. Y esto es un cambio importante respecto a ese estadio anterior que teníamos, en el cual básicamente nos ocupábamos de hacer las cosas bien internamente, ¿no? O al menos intentarlo. Otra perspectiva es esa coordinación continua, ¿no? Ese desarrollo incremental de los trabajos, que esto lo conecta mucho con metodologías ágiles de gestión de proyectos. Al final, algo que ocurre bueno del proceso de transformación digital del sector de la construcción, ahora que ha llegado a un cierto nivel de madurez, es que ha permitido, al ser un poco más maduro, ha permitido que cosas buenas de otros sectores que están ya digitalizados entren en nuestro sector, como por ejemplo las metodologías ágiles de gestión de proyectos, ¿no? Que están derivadas del mundo del desarrollo de IT y que son perfectamente aplicables a nuestra actividad una vez se digitaliza. Al final, con todo esto, es curioso como hemos visto que con el BIM Level 1, ¿no? Esa visión modelocéntrica, no conseguíamos en la mayoría de los casos ni siquiera cumplir la expectativa de una adecuada coordinación, ¿no? Aquello que era lo básico, ¿no? ¿Para qué sirve el BIM? Para coordinación 3D, ¿no? El clash de perfecto. Pero no lo conseguíamos. No lo conseguíamos. Aquí ves una captura de un proyecto que podría ser cualquiera de los que en los que yo he estado trabajando e intentando contribuir a principios del siglo XXI, ¿no? En el cual, pues veis que hay un problema endémico, ¿no? De coordinación, pero de diseño, de toma de decisiones en los sistemas de instalaciones y de estructuras, ¿no? Y en cambio, el de la derecha, que es más contemporáneo, con este nivel de madurez en el cual básicamente lo que hacemos es centrarnos en compartir información y en tomar decisiones sobre la información compartida y solo de la información compartida, se consigue con el mismo tipo de proyecto, con el mismo tipo de profesionales, un nivel de coordinación mucho mayor y que cumple las expectativas del BIM que antes se tenían. O sea que al final, este nivel de madurez no es para hacer más cosas, sino que sí lo es, sino para al menos hacerlo a cumplir aquellas expectativas que a finales del siglo XX y principios del XXI teníamos, ¿no? Otro tema importante es la importancia, que ya lo hemos comentado, del plan de ejecución del BIM, ¿no? Como una herramienta de planificación, lo hemos visto antes, que permite aterrizar, hacer tangible los requisitos de gestión de la información, de intercambio de información, lo conocido es, de todas las partes. Pero otro punto de madurez importante, al menos para mí, es tener en cuenta que estos requisitos no deberían venir solo de los clientes, digamos, sino también los agentes que participan de forma activa y tienen un cierto grado de madurez, como hemos visto en ponencias anteriores, también tendrán algo que decir en cuanto a cómo se debe implementar BIM en sus encargos, ¿no? Y todos estos requisitos, en los cuales probablemente, ¿no?, prevalecerán o tendrán prioridad aquellos que vengan de los agentes que pagan, ¿no?, de los clientes, pero se tendrán que tener en cuenta todos. Y eso implica que todos los objetivos generales que hablaba la anterior ponente se tendrán en cuenta. Y como todos los objetivos generales se tendrán en cuenta, todas las necesidades de gestión de información se tendrán en cuenta y todos los procesos se tendrán en cuenta, al final el producto global de esa construcción será mucho mejor y cumplirá con las expectativas y los deseos y los anhelos de todos los agentes y, por tanto, habrá una real colaboración entre las partes, ¿no? Al final también, disculpa, voy a avanzar un poco esto necesita un proceso, ¿no? Un proceso que se ha ido consolidando durante el tiempo y que se ha consolidado muchísimo en la ISO 19650, ¿no? Que al final lo que establece es que se parte de unos requisitos de intercambio de información, que pueden ser más de uno a la vez, que hay un plan de ejecución del BIM precontractual que deberían aportar aquellos agentes que optan a desarrollar ese encargo y que a partir de aquí hay un proceso de planificación, de movilización, donde se vuelve a plantear y se acaban de negociar y afinar los alcances de los trabajos que se van a hacer y se consolida ya ese plan en un plan de ejecución del BIM para luego poderlo desarrollar de forma coordinada. Un plan de ejecución del BIM que cada vez más es menos plan de ejecución del BIM y más plan de ejecución del encargo en su globalidad, es decir, acaba incluyendo todo, ¿vale? Porque al final la gestión de la información es una parte fundamental. Vale.
Otro aspecto es entender que esos modelos de información, y recordar, no estoy hablando de modelos BIM solo, sino toda esa información que se gestiona a lo largo de vida, ciclo de vida, a lo largo del ciclo de vida de ese activo, es un continuo, ¿vale? Es un continuo pero que va cambiando de manos. Es decir, en una fase, los responsables principales y los objetivos principales de ese modelo de información va a estar en manos básicamente de los proyectistas y quizá los actores que van a ejecutar la obra van a actuar de consultores, si es que están presentes. Y en cambio, en otras fases, ese modelo de información va a tener que transmitirse y va a ser procesado y aprovechado por los que construyen y las subcontratas, ¿vale? Y en otra fase va a tener que entregarse y pasar de manos a otros agentes que van a ser los que van a gestionar la operación de mantenimiento. Y así sucesivamente durante muchos años. Aquí es donde vemos claramente que el uso de formatos abiertos es fundamental, porque si no es imposible pasar de una fase a otra sin comprometer la cadena de valor, ¿vale? Básicamente. Y además teniendo una perspectiva también retroactiva, porque al final no nos tenemos que olvidar que todo lo que hacemos debería ser para tener buenos edificios, buenas infraestructuras, buenas instalaciones donde trabajar, producir, etcétera. Por lo tanto, los requisitos que tengan estas instalaciones en su vida realmente operativa son los que deberían ir a parar en los requisitos que se implementan en diseño y también en construcción. Para todo ello, os recomiendo, obviamente, la base es metodológica, es la de la ISO 19650, que no es que lo incluya todo, lo que es necesario saber, pero sí que incluye unas bases de gestión de la información y de más allá de la gestión de la información, que son realmente muy útiles y que realmente creo que es un síntoma de madurez el hecho de que por fin tengamos una estándar global que recoja todas estas buenas prácticas, ¿no? Que he estado comentando. Y esto sería, digamos, lo relativo a con qué nivel de madurez, ¿no? Deberíamos pensar, o en qué nivel de madurez deberíamos apuntar. Y la otra es cómo implementarlo de forma incremental, ¿no? Esta frase tiene dos palabras importantes, tener una estrategia y que esa estrategia sea incremental. ¿A qué me refiero? Bueno, pues bueno, al final, implementar BIM o implementar transformación digital tiene una serie de riesgos y de incógnitas. Y eso quiere decir que no lo deberíamos plantear como un proceso lineal, ¿no? Un proceso, digamos, y encima un proceso fácilmente previsible, ¿no? Voy a hacer esto porque lo dice este libro o lo dice el vecino y ya está, ¿no? Y lo voy a implementar y ya está. No, en realidad, cada organización, cada constelación de organizaciones es diferente y debería empezar por el propio modelo de negocio de esa organización. Recordar que estamos en un estadio de madurez en el cual aprovechamos la transformación digital para mejorar nuestro modelo de negocio, no para mejorar nuestra producción, ¿vale? Esa es la idea, ¿eh? O no solo para mejorar nuestra producción. Entonces, por tanto, a partir del modelo de negocio y de lo que queremos proponer, de lo que queremos mejorar, de qué propuestas de valor añadido queremos ofrecer a la industria, el proceso de estrategia debe contemplar el hecho de desarrollar iterativamente una serie de mejoras que al principio partan de una cierta incertidumbre, que puede ser mayor o menor, y se vaya refinando esa solución hasta la siguiente interacción, ¿vale? Eso que obviamente está sacado y está aprendido de otros sectores que innovan más en general o tienen más historia de innovación que nosotros, es algo que debemos traer a nuestro sector. Y al final podemos pintarlo como un proceso de este tipo, ¿no? Que empezaría por un análisis de necesidades, que es muy importante, saber qué queremos hacer, para qué, quiénes son los players, cómo funciona la cadena de valor, etcétera, etcétera. Desarrollar un plan estratégico a 3, 4 años y luego cada año desarrollar un ciclo, normalmente son de un año esos ciclos, en el cual hay un plan de acción para ese año, se desarrollan proyectos o desarrollos piloto, ¿vale? En los cuales se implementan innovaciones. Esas innovaciones se aprenden de ellas y se estandarizan para luego conformar una implementación de esas innovaciones al resto de la organización, ¿vale? Y este ciclo de mejora continua e incremental se va repitiendo cada año y retroalimentando el plan estratégico, porque al final
Los planes, si algo también hemos aprendido del mundo del desarrollo, digamos, tecnológico, es que los planes están para redefinirlos, para seguirlos, pero para ser flexibles a la hora de adaptarlos, ¿no? Porque al final, cada organización, pues, partirá de un lugar y querrá ir a otro lugar, ¿vale? Y unos estarán en un nivel y querrán apuntar muy alto, otros a lo mejor querrán mantenerse mejor en su modelo de negocio, lo que sea. Entonces, como es diferente, cada organización es muy difícil aplicar lo mismo en diferentes organizaciones, aunque se dediquen aparentemente al mismo modelo de negocio. Ese estado de análisis de estado actual de necesidades es muy importante hacerlo al principio del proceso y desarrollar un mapa de ruta que trabaje diferentes líneas, ¿no? Típicamente debería haber una línea que trabaje el valor añadido que estamos generando siempre, porque al final no tiene sentido digitalizarse si no ofrecemos algo mejor. Y luego a partir de aquí algo más previsible como cómo afecta esos cambios a los procesos, cómo se estandarizan, cómo evoluciona la tecnología y también cómo se gestiona el cambio en sí mismo. Y aquí entra un punto muy importante que también hemos aprendido a base de madurar, que es el factor humano, ¿no? Al final dependemos, como he dicho antes, de que las personas hagan cosas. Las personas son las que solucionan los problemas y también son los que suelen crear, ¿vale? Por lo tanto, el factor humano es algo que siempre se tiene que observar en cualquier plan de implementación del BIM o plan de transformación digital de una organización, ¿no? Y en este sentido también hay una estrategia clave que tiene que ver con el desarrollo incremental, que es cómo se gestiona la resistencia al cambio, ¿no? Esta frustración que aparece cuando aparentemente tienes la solución o tenéis claro que esto va a ser mejor y en tu propia organización no te escuchan, ¿no? O incluso tus propios clientes no se resisten a implementar eso que claramente es una mejora. Al final, siempre podéis recordar este gráfico, lo traéis en Internet en múltiples variantes, ¿no? Que esa es la curva de adopción de la innovación, o también se conoce como el abismo de la innovación, por esta frontera que se genera aquí. Pero yo lo leo de la siguiente manera. Al final, en cualquier proceso de cambio, hay un pequeño tanto por ciento que son sensibles a ese cambio que van a adoptarlo fácilmente, ¿vale? Ya sea porque tienen ganas de mejorar, ya sea porque tienen una necesidad muy identificada y están hartos de no tenerla cumplida y van hacia allá buscando una solución, ya sea porque les gusta la tecnología, lo que sea. Cada uno, hay muchas razones para ser un early adopter, un primer adoptante. El kit de la cuestión es que los demás, esta primera mayoría, esta segunda mayoría, estas personas que para ese cambio en concreto prefieren adoptarlas cuando ese cambio está consolidado, lo van a hacer solos, ¿vale? Cuando vean que esos primeros adoptantes son felices. Es decir, cuando transformamos una organización o un modelo de negocio, mi consejo o mi aprendizaje, diría yo, es que debemos centrarnos en conseguir éxitos con un grupo de personas que normalmente es reducido, pero que no ofrecen resistencia, que no son resistentes a esto, ¿vale? Si conseguimos tener éxito con ese grupo de personas, muchos de ellos están aquí, ¿no? Por ejemplo, los demás, y realmente ese éxito tiene sentido, aporta algo, los demás, que no son tontos, al final lo acabarán adaptando solo, ¿vale? No hará falta convencerles de que la rueda redonda es mejor que la rueda cuadrada. Lo verán por demostración. Y así es como ha funcionado cualquier proceso de cambio, ¿no? Entonces, el kit de la cuestión, y por eso muchas veces se pinta esta frontera, es que si no hacemos bien esto, no lo vamos a conseguir, ¿no? Si no conseguimos que genere valor para esos primeros adoptantes, no lo vamos a conseguir. Y si no conseguimos que se perciba exteriormente que eso ha valido la pena, tampoco, ¿vale? Ese es el reto. Pero nuestro reto no es cambiar ni forzar que todo el sector, digamos, evolucione. Al final, esto nos permite hacer pequeños pasos, ¿no? Ir trabajando incrementalmente con early adopters de forma digamos, incremental y dejando que el resto de esa organización o de ese sector vaya adoptando por asimilación, ¿no? Y, digamos, redefiniendo continuamente y perfeccionando ese modelo de negocio, ese estado de digitalización
desde algo muy básico a algo más sofisticado que va a ir mejorando conforme vamos a ir avanzando. Entonces, como conclusión, ¿qué os puedo decir? La digitalización está abriendo muchísimas oportunidades, ¿vale? Cada vez más, de todo tipo. Desde la industria 4.0 a IoT, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera. Lo que ocurre es que necesitamos salir fuera de la caja, ¿vale? Buscar soluciones fuera de nuestro sector, donde hay sectores que no saben nada de construcción, eso es un reto, pero que sí que nos puede enseñar mucho de cómo mejorar nuestros procesos internos y nuestras ofertas de valor. Y eso es lo que precisamente nos va a permitir salir de este océano en general de océano rojo, ¿no? De competitividad por precio. Antes lo comentaba el otro ponente, ¿no? Se llevan las obras por precio, ¿no? En lugar de por valor y generar pequeños espacios de océanos azules donde realmente se pueda trabajar por valor añadido, por disrupción y no tanto por competencia directa y por codazos. Y eso sería todo. Muchas gracias por escucharme y estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis hoy o más adelante.